Hola, soy Angie Hola, soy Lady y somos Crianza Diversa. La vida es un millón de momentos, los días deprisa se van. Las horas no se escriben en cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias. Hola a todos, ¿qué tal si volvemos entonces sobre la metáfora? La metáfora anterior que sale en el video, que esperamos que sea de su agrado, donde mostramos diversos escenarios de lo que es la crianza, la educación y la diversidad. Volvamos sobre ese poderoso mensaje de la metáfora. La crianza y la educación son como un jardín. Los padres y educadores son los jardineros que deben cuidar y nutrir y acompañar a niños, niñas y adolescentes, proporcionando un entorno seguro y enriquecedor para que puedan crecer y florecer. A nosotros nos pareció algo muy bello porque esto nos deja pues una gran responsabilidad como adultos, como cuidadores, como acompañantes de estas personitas que están en formación, ¿cierto? Entonces, pensar que tenemos todo el poder para poderlos guiar de la mejor manera es un llamado a la conciencia enorme. Entonces, ningún papá, ninguna mamá, ningún docente quiere ofrecer algo malo ¿cierto? A sus hijos, a sus estudiantes. Eso es una realidad. A veces sin intención cometemos errores, pero ninguno tiene la intención de criar o de educar de mala manera. Entonces, todos queremos que esos niños crezcan en un entorno seguro, que esa tierrita esté abonada de la mejor manera, ¿cierto? Que por eso hay que regarlos, hay que cuidarlos como las plantitas para que puedan florecer, crecer en las mejores condiciones. Y esas condiciones, ¿quiénes las damos? Pues nosotros los adultos, ¿cierto? Entonces, Andy, ¿qué opina al respecto? Bueno, hola a todos. En relación al ejemplo que das, Lady, me parece supremamente importante porque, pues, de hecho, nosotros los adultos, haciéndolo relación, por ejemplo, con las personas del campo, tú hablabas de plantas, y realmente así, somos los adultos, nosotros estamos al cuidado, sembramos una semillita en ese ser, los cuidamos, los protegemos, los orientamos, los acompañamos y seguramente bajo un estado de conciencia, bajo un estado de respeto y solidaridad con los niños, pues vamos a alcanzar grandes resultados, ¿cierto? Entonces es supremamente importante lo que Lady acaba de explicar, porque el día de hoy vamos a tocar tres conceptos o tres roles que son muy importantes, que en sí nos estamos relacionando todo el tiempo y que es educación, crianza y diversidad, que de hecho de allí es donde nace este proyecto con estas tres palabras claves, porque pues independientemente si seamos o no seamos padres, pues siempre estamos cumpliendo un rol de acompañar, sea como educadores, sea como tíos, sea como padrinos o en cualquier rol que estemos ejerciendo, pues siempre tenemos una responsabilidad con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, en base a ello, hay una pregunta que muchos adultos se hacen, que uno escucha en cualquier contexto donde esté, inclusive yo en muchas ocasiones me he llegado a realizar, y es: el día de hoy o en la actualidad es fácil criar y educar con tanta diversidad y con tantas situaciones que se presentan hoy en día. Y bueno, yo voy a responder de acuerdo a mi experiencia, al concepto que he creado, ¿cierto? Solemos decir que antes la educación era mucho más fácil para los padres, que porque estaba papá y mamá,
que porque papá trabajaba, era el único portador económico y que mamá siempre estaba, ¿cierto? Y desde allí siempre hablamos que era mucho más fácil, pero obviamente pues si entramos a otros factores en estos sistemas familiares, pues vamos a encontrar que también habían muchas debilidades, ¿cierto? En cada contexto, en cada momento de la vida, en cada historia, pues siempre vamos a encontrar pros y contras, ¿vale? Entonces hoy en día también nos mueve mucho el miedo, ¿cierto? Estamos llenos de miedos y aunque es una disonancia porque hoy en día la tecnología nos acerca a muchas más posibilidades de tener conocimiento, de comprender muchos aspectos, nos llega información de muchos lados y creeríamos que sería un poco más fácil de tener herramientas para poder, digámoslo, acompañar a nuestros pequeños, pero realmente hay un miedo inmerso en el adulto de poder enfrentar, confrontarse y emprender con los chicos. Entonces, la pregunta aquí sería es, ¿cómo nosotros como adultos y los que son padres, como tú, Lady, cómo podríamos transmitir a nuestros hijos o a nuestros estudiantes seguridad de un futuro prometedor, por un futuro que realmente sea favorecedor para ellos? Eso es una pregunta que nos debemos hacer y que la traigo a colación porque es muy importante preguntarnos ello. Cuando estábamos haciendo digámoslo, el esquema de este encuentro, de esta conversación, yo me preguntaba, bueno, nosotros como adultos, yo no soy madre, pero sí trabajo todo el tiempo con niños y con adolescentes. Entonces, desde mi función, ¿yo cómo puedo hacerlo? Y realmente algo muy claro que tengo es que primero hay que entrar en el lenguaje que estoy utilizando todo el tiempo con los niños o con los adolescentes, ¿qué les estoy transmitiendo? Porque a veces bajo nuestras experiencias o nuestras creencias o nuestras mismas barreras que nos ponemos, pues obviamente se lo dejamos ver a ellos y desde allí estamos transmitiéndoles a ellos, obviamente, el panorama que nosotros estamos, más que percibir, nosotros nos lo estamos creyendo, ¿cierto? Porque todos percibimos, el evento siempre es neutral, siempre son situaciones neutras y es como cada uno de nosotros lo estamos interpretando. Entonces, desde allí es como nosotros como adultos, qué lenguaje estamos utilizando, qué miedos estamos manejando, qué información realmente estamos, ¿cómo se dice? Estamos consumiendo, porque todo lo que esté aquí, lo estemos maquinando en nuestra mente, realmente es lo que estamos reflejando con nuestros pequeños. Entonces, obviamente hay otro punto muy importante y es que los adultos dejamos muchas veces las responsabilidades a los niños, o sea, creemos que ellos ya se las saben todas, creemos que en lo poco o en lo mucho, a veces, depende de cada caso, frente a lo que se haya dado a ese pequeño, entonces uno cree que ya por una sola vez o dos veces o tres veces ya el chico tiene que estar funcionando y entonces ya tiene que asumir responsabilidades donde la responsabilidad es nuestra. O sea, nosotros somos los encargados de guiar, de dirigir, de orientar, de acompañar, de corregir, ¿sí? Con establecer esos acuerdos, esos límites, de recordarlos. Totalmente, es todo el tiempo porque pues ellos están en esa información, nosotros ya estamos hechos, ya estamos formados, pero son ellos quienes realmente deben de estar en total permanencia y compañía de un adulto, ¿sí? Para precisamente poder irse formando, irse transformando, ir, digámoslo, guiando su camino, ¿no? Somos guías definitivamente y eso a veces se nos olvida. Creemos que con una, dos o tres veces que lo digamos ya está, ya lo debe instaurar el chico y ya debe comportarse de tal manera y pues los seres humanos no funcionamos de tal manera. Así que es supremamente importante tenerlo en cuenta. No sé qué piensas tú, Lady.
No, pues totalmente de acuerdo. En esta etapa de la vida en la que estamos, hay una sensación generalizada de un miedo infundido, tal vez con mucha influencia política, religiosa y tal vez desde otras áreas, ¿no? Pero sí hay una carga en el ambiente y después además de la pandemia que también nos vimos tan afectados con tantos fenómenos que salieron a raíz de la pandemia, tantos trastornos de ansiedad que afloraron. Vemos que a veces la mirada es como muy desesperanzadora, por eso cuando Angie dice lo de cómo verdad transmitirle a los niños de que este mundo les depara cosas lindas, que hay cosas buenas, pues nos cuesta porque pues sí, viendo noticias todos los días tan trágicas, todo el tiempo, llenándonos de información tan pesada a veces y negativa, es inevitable que ellos no vean, ¿cierto? Ellos perciben todo tan bien, escuchan lo que nosotros escuchamos, las quejas que nosotros con el que nos encontramos, con el que saludamos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Y a veces en vez de responder con un súper bien o con algo así positivo, no, pues angustiado, preocupado, o si supiste de tal noticia, que algo que aconteció bien negativo, entonces como que los diálogos van en torno a eso. Entonces, desde este punto, lo que queremos en este corto video es que generemos esa conversación desde un llamado a la conciencia y decir, bueno, resignifiquemos también esos conceptos de crianza, de educación y de diversidad. Porque la diversidad ha existido toda la vida, ¿cierto? Pero ahorita nos vemos más confrontados porque ahora se hace mucho más visible y a nivel de derechos, pues ahora es una aparición también de que debemos estar en esa onda de que lo que hacemos debe conjugar todo un aspecto del respeto por la diversidad que a nivel histórico nos ha costado tanto y que se ve reflejado en los múltiples hechos de actos inhumanos incluso. Entonces queremos por eso hacer un acercamiento a esos tres conceptos. Sabemos pues que todos conocemos algo de crianza, ¿cierto? De lo que es como concepto, porque todos somos hijos o papás o de alguna manera nos relacionamos con este concepto, pero queremos hacer una resignificación, porque una cosa es la crianza ahora y otra es la crianza hace unos siglos, ¿cierto? Tiene un contexto, unas condiciones distintas, entonces por eso queremos dar y no solamente pues abordándolo así como lo dice Lady de hace mucho tiempo, inclusive si vamos a 5 años atrás o 10 años atrás, pues los parámetros han venido transformándose de muchas maneras, inclusive desde la conformación de las familias. Entonces, antes de empezar a entrar en detalle con cada uno de estos roles o conceptos, sí quisiéramos decirles que estos tres son inseparables, o sea, trabajan de la mano todo el tiempo. Aunque no seamos conscientes de ellos, todo el tiempo están presentes. Y cuando lo hacemos, como lo dije ahora, bajo conciencia, respeto y sororidad, pues créeme que vamos a poder transformar vidas y vamos a también formar en equidad social, que es lo que nos hace falta mucho en ello. Siempre hablamos desde la parte individual, que es básico, que es supremamente importante, pero estamos en un colectivo y al colectivo hay que también entrar a prestarle atención porque somos seres sociales y siempre estamos inmersos en medio de otros. De allí, Angie, la frase tan popular que se ha hecho de que las grandes revoluciones empiezan con cosas pequeñas. Esas cosas pequeñas están en nuestro corazoncito, en cada quien y en su entorno más próximo, ¿no? Si vive uno solo, si vive con su familia, si tiene hijos, en el trabajo, pero todas esas cositas pequeñas que podemos dar sabemos que se van a multiplicar y que esas cosas lindas que podemos dar se multiplican y son las cosas que vamos a vislumbrar de que hay un futuro esperanzador, de que hay grandes cosas que a nuestros hijos, nuestros nietos van a tener todavía unas condiciones de vida ojalá mucho mejores que las nuestras, ¿no? Entonces para ello ya Lady nos va a comentar acerca puntual de crianza, porque vamos a ver cada uno de los conceptos. Entonces vamos a empezar con crianza, cómo se percibe, qué significa, cómo se desarrolla, cómo se transmite realmente
de generación en generación. Y bueno, para ello entonces vamos a escuchar. Bueno, entonces empecemos con el concepto de crianza. Si nos vamos al origen etimológico de la palabra, pues viene del latín creare, que significa engendrar o producir. El concepto va muy de la mano con el aspecto de supervivencia, y aquí no solamente estamos los humanos incluidos, sino también muchas otras especies animales, que el término criar se usa también mucho a nivel en el ámbito de los animales, y que a veces hay ejemplos de que lo hacen mucho mejor que nosotros, ¿cierto? Entonces es ese origen donde parte la vida, donde se engendra, se producen los hijos, del término pues, a nivel de reproducción, de esa capacidad que tenemos los seres humanos de unirnos y dar a la vida nuevos seres, trae consigo esa gran responsabilidad de poderlos tanto proteger, porque es lo mínimo a nivel de supervivencia, ¿cierto? Ahí no entra la parte ni siquiera intelectual ni emocional, nace un bebé como nace un animalito, y lo primero es amamantarlos para quienes tienen la posibilidad de amamantarlos, de cuidarlos, protegerlos, darles abrigo. Entonces todas estas características que abarcan las necesidades básicas, y ya luego también la parte emocional del acompañamiento, del apoyo, del amor, que el amor incondicional y desbordado se vale siempre cuando tenemos hijos, ¿cierto? Porque aquí no hay en esa etapa ni límites, ahí digo yo. Uno empieza a poner los límites cuando los niños se van haciendo grandecitos, pero ese amor sano, desbordado, se vale. A veces cuando hablamos siempre de tema de sobreprotección lo dejamos de lado, pero se vale dar amor con locura, porque eso nace tan profundamente, porque ¿por qué no cogerle en brazos cada vez que llore? ¿Por qué no atenderlos si están en una etapa en la que es para eso, para darles todo el amor del mundo? Entonces el término de crianza va muy asociado a esto, y pues es inevitable que en ese acompañamiento que como adultos hacemos, que no siempre son los padres, ¿cierto? Padres adoptivos, padres sustitutos, familias de crianza, o sea, ahí no podemos limitarnos ahorita con la infinidad de tipos de familia que ya hay en este momento. Entonces es ponernos en el lugar de esa persona que está próxima a la crianza de alguien, y es cómo uno influye de manera positiva o negativa, o de las formas que sean, en el desarrollo de todas las dimensiones que como ser humano tenemos, ¿cierto? A nivel espiritual, a nivel moral, a nivel social, a nivel fisiológico. Entonces no es solamente un área, ¿cierto? De que tengan su comidita, su alimento, su casa, su abrigo, que vayan al colegio, no. Eso va mucho más allá de esas dimensiones tan básicas. Incluso la escala de las necesidades ahora es mucho más extensa que antes. Antes se limitaba como a la parte de lo fisiológico, lo biológico, la parte educativa, de acompañar, de sostener a nivel emocional, lo espiritual, lo social, lo psicosocial, la parte de autorrealización, de que los niños van creciendo y también tenemos que acompañarlos en esos objetivos que ellos tienen como en sus propias vidas, ¿no? Esos deseos, eso que quieren alcanzar, ¿cómo los vamos a ir acompañando? Porque cuando sean adultos, eso es lo que todos vamos a querer, autorrealizarnos. Entonces, eso sería otro patrón a tener en cuenta en la crianza, y que en la crianza hay algo que tenemos que tener claro, es que hay muchísimas formas de criar. A veces las limitamos un poco a que los que son un poco autoritarios, los que son muy permisivos, o los que tratamos de estar en la mitad, pero eso no se limita solamente a esos visos, realmente hay muchísimas. Incluso se podría afirmar que hay cuantas personas existen, hay formas de criar, porque cada crianza es única, así se tengan hijos, así se tengan hijos gemelos, no va a ser la misma relación entre los padres o los cuidadores y los niños. Y de pronto quiero ahondar un poquitico en ello, Lady, y es que esa crianza también viene de acuerdo pues a nuestras creencias, a cómo hayamos sido nosotros educados y formados pues por nuestros padres, ¿cierto? O por las personas que hayan cumplido ese rol. Y es que por eso hablamos que cada cabecita es un mundo, porque como hablábamos ahora, todo evento es neutral, pero
cómo percibimos ese entorno, cómo percibimos las circunstancias y las situaciones, y de ello vamos configurando elementos que nos permiten a nosotros, en el momento en que seamos padres o estemos a cargo de un pequeño o de un adolescente, pues entonces de allí lo transmitimos. Algunos padres o algunos, bueno, por no decir padres, algunos adultos configuran la crianza, que lo que le dieron a ellos lo transmiten tal cual. Hay otros que lo configuran es que no quiero repetir lo mismo que me dieron a mí, entonces... Un acto rebelde, a veces. Entonces hacen cosas diferentes y en sí, por eso se van presentando diversas, ¿qué se dice? Se van modulando de diferentes formas y en base a ello sí o sí, por eso es importante, el tema es cómo estoy yo como adulto, qué estoy dando, cómo me estoy sintiendo, porque todo el tiempo lo estoy transmitiendo a ese pequeño grupo que se llama familia y que es fundamental, y que los niños todo el tiempo están en observación. Nosotros como adultos lastimosamente perdemos esa capacidad y esa habilidad de estar observando todo el tiempo, pero por eso cuando hablamos de crianza es supremamente importante, porque a veces creemos que solamente es con lo que nosotros hablamos, con lo que estamos indicándole al otro a través de la palabra, pero nuestros actos son fundamentales. La crianza no solamente es de diálogo, la crianza también va en los actos, y creería yo, y soy partidaria de ello, que los actos son fundamentales. El ejemplo es muy poderoso. Poderosísimo, porque como les decía, los niños y adolescentes todo el tiempo están en observación, todo el tiempo. Ellos observan nuestras conductas, nuestros gestos, y como la comunicación de nosotros permanente es la corporal. Entonces por eso es supremamente importante el tema de cómo lo estamos haciendo, sin entrar a juzgar, sin entrar a criticar, y como le decía Lady, hay infinidad de formas de crianza, pero el tema sí es que como adultos, haciéndonos responsables, debemos de estar en ese ejercicio permanente. Y ahí se entrecruza, Ángela, con lo que dices, crianza y educación, inevitablemente, porque para criar y educar a un niño debe haber primero un adulto criado y que está en constante formación, ¿cierto? Entonces, esa parte de qué educación tengo yo, claro, la que me trae de la familia, de la escuela, de la sociedad, porque todas las sociedades tienen unas particularidades en cómo educan. Entonces, para educar los niños hay que pensar primero que deben estar educados los papás, por eso este tipo de espacios, porque si nos seguimos educando, nos seguimos formando de manera autodidacta, pues podemos adquirir herramientas maravillosas y tener resultados muy chéveres que puede uno ver en el camino. Entonces, agregando a crianza también, otro aspecto que a veces nos preguntamos es, bueno, en la crianza, ¿hasta qué edad podemos decir que se crían los hijos? Podríamos decir que hasta los 18 años, que es un proceso para toda la vida. Habría muchas respuestas desde muchas posturas, ¿no? Hasta que se hagan independientes, cuando terminen la universidad, cuando tengan un título, cuando tengan su familia, cuando dejen de estarle pidiendo cosas a sus papás. Pueden haber muchas posturas, pero algo que es sumamente claro es que pues, la crianza es un proceso que mínimo dura hasta los 18 años. Por ejemplo, en casos donde hay hijos con alguna condición o particularidad a nivel de salud, puede extenderse por mucho más tiempo, pueden cambiar las condiciones, pero en general podría decirse que es una crianza para toda la vida, en términos de que los padres aman y dan lo mejor de sí de manera incondicional, así los hijos se hagan independientes. Entonces ahí podrían haber como varias posturas, pero lo importante es que ese término de crianza puede ser llevado hasta muchos años, pues, cuando ya uno tiene familia y todo. Aunque si nos basamos estrictamente en el concepto de criar, así como del origen latín de engendrar, creería uno
que también hay una postura muy de hasta que se hagan independientes. No sé, Ángela, ¿qué piensa al respecto? Porque uno dice, como los animalitos, por ejemplo, unos mamíferos crían a su bebé, son muy protectores, eso nos dan mucho ejemplo de, por ejemplo, perdón la redundancia, cuando nace un bebé y las mujeres que amamantamos y la decisión que tomamos de sacar a nuestro bebé del cuarto, por ejemplo, los mamíferos retienen a su manada bebé suficiente tiempo de que ellos ya puedan andar solitos, no los expulsan de su espacio más cercano, como nosotros a veces que mandamos los niños para otro cuarto, y que también es válido, claro está. De cómo a veces uno dice, eso es lo que le va a dar independencia. Entonces, si nos vamos a eso en los términos de supervivencia, uno diría, bueno, el término de crianza es verdad hasta que los hijos se hagan adultos, se hagan autónomos, independientes, que vean por sí mismos, y que todo lo contrario, que lleguen antes es a aportarle y devolverle de alguna manera todo lo que sus padres han hecho, que es lo que tradicionalmente se ve. Entonces, ese sería un tema ahí como de discusión, porque habrían ahí como muchas posturas, no sé, Angela, ¿qué puede agregar? Bueno, a ver, si estamos hablando que crianza, educación y diversidad van interlazadas, interconectadas, no puedo dejar ajeno el tema de educación, porque si me centro en crianza, pues estaría de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿cierto? En lo que acabaste de decir, que por supervivencia y demás, pues iría hasta los 18 años. Pero como estamos hablando también de educar, y ahorita lo vamos a ver, qué significa el concepto realmente de educar, pues entonces yo lo comprendo y digamos lo consumo en que realmente es hasta que alguno de los dos parta de este plano terrenal. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablamos de acompañar a nuestros hijos, así ya hayan optado o elegido por conformar su familia, por conformar su hogar, tener hijos, los padres siempre, o sea, los padres que han generado ese vínculo y han cumplido su rol, obviamente, esos comprometidos, porque no todos. Padres comprometidos, sí, exactamente, que han estado en esa labor con sus hijos, pueden tener la edad que sea y siempre están ahí en disposición de apoyar, de ayudar, inclusive hay abuelas que se encargan hasta la crianza de los nietos, en fin. Es decir, para mí es como lo decíamos ahora, pueden haber muchas posturas, muchos pensamientos irrespetables, pero sí, para mí, desde el tema de educar, es para toda la vida. Porque no estamos hablando de dar bases, sino va mucho más allá. Es de ese acompañamiento permanente que siempre estamos dando a los hijos, y creería yo, y por experiencia propia, lo adulta que soy, tengo unos padres que aún me apoyan, me acompañan, independientemente de las decisiones que yo tome, están para mí. Entonces, creería yo que podría ser para toda la vida, respetando pues la posición que tenga cada persona, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos cerrando un poco de lo que queremos hablar de crianza, de cómo también la crianza, que es algo que no es tan común de escuchar, es que la crianza es una relación, y es una relación bilateral. Creo que es una de las mejores definiciones que uno podría dar de crianza, incluso, más que del origen de la palabra y todo esto. La crianza es una relación en la que, aunque los niños tienen una posición diferente a nosotros los adultos en el orden jerárquico de la familia, la relación debe ser horizontal, en términos pues, de respeto, de amor, de tolerancia. Entonces es una relación bilateral que debe tener un orden. Toda familia, como toda sociedad, tiene un orden, y ese orden debe ser respetado, donde papá y mamá son primero, luego llegan los hijos en el orden que lleguen, que más adelante les haremos un videito sobre este tema que es fabuloso, sobre los órdenes del amor en la familia, es algo genial. Pero entender que en esa relación no solamente estamos dando, porque hasta donde hemos hablado es como
los adultos dando, cuidando, protegiendo, suministrando, ¿cierto? Dándole todo lo que en términos de proveerles. Pero también es algo recíproco, porque en la medida que nosotros les damos, estamos aprendiendo un montón. Cada situación, cada circunstancia en la que tenemos que cuidarlos, acompañarlos, estamos aprendiendo a ser mejores personas. Entonces estamos aprendiendo a ser mejores personas, ayudando a ser alguien, persona. Porque ese bebé que nace es un ser humano sin un círculo social sería imposible que surgiera, ¿cierto? Entonces que este ser humano se hace humano precisamente es gracias a esos cuidadores que van a estar en su entorno. Entonces la crianza como una relación y como ese ayudar a ser persona a alguien, creo que eso le agranda el corazón a cualquier persona que está en ese lugar de criar y de educar. Entonces, hasta aquí podríamos hablar de lo que es crianza. Los esperamos entonces en la segunda parte de esta serie de videos, donde vamos a hablar de educación y las claves que son supremamente importantes para fortalecer este rol en los adultos, tanto para padres como educadores y para todos los que hacemos parte del acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes. ¡Chao!